noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es viernes 6 de abril y el independentismo se ve más fuerte que nunca. Esta que van a ver es sin duda la imagen del día. Carles Puigdemont sale de la cárcel de Alemania tras la decisión de la audiencia territorial de dejarle en libertad y descartar el delito de rebelión. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Efectivamente, bofetada jurídica en toda regla de Alemania a España que abre el debate sobre el sentido de la actual Unión Europea. El exmandatario catalán ha vuelto a enviar un dardo envenenado al gobierno y también a la justicia española. Se reafirma en su condición de preso político e incluso vuelve a calificar a España como un Estado opresor. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. Lo acaban de escuchar, pero hay algo en la salida en libertad de Puigdemont que tampoco nos sorprende en absoluto. La ANC ha pagado la fianza de 75.000 euros del expresidente. Dicen desde la organización separatista que es una cantidad que sale de la caja de solidaridad. Así es, Javier, y además la Asamblea Nacional de Cataluña se ha jactado de haber pagado hasta, atención, 4 millones de euros en fianza. Solo queda preguntarnos ahora, ¿realmente esta cantidad ingente de dinero puede provenir solamente de donaciones de particulares? El resto de noticias en nuestro sumario. El PP interrogará en el Senado a la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y a otros 3 exministros, Beatriz Corredor, Bernat Soria y Carmen Alborch, acerca de la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano entre 2007 y 2011. La defensa de Cifuentes se tambalea. La presidenta regional ha llegado envuelta de polémica a la Convención Nacional del Partido Popular en Sevilla. Y es que si ayer una profesora y miembro del tribunal dijo que no había firmado el acta del trabajo final de máster, hoy el director de este mismo máster reconoce que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos le pidió que reconstruyera el documento. Cristina Cifuentes no dimite y dice alegrarse de que el asunto llegue a las manos de la Fiscalía. Yo no voy a dimitir, seguro que esa pregunta me la iban a hacer, no voy a dimitir, por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir. La Guardia Civil ha encontrado restos biológicos de la mujer paraguaya de 34 años desaparecida hace un mes por la zona de Fuentidueña del Tajo en el maletero del coche de su pareja. Los agentes trabajan con la principal hipótesis de que se trata de un caso de violencia doméstica. Fuentes del Instituto Armado no han desvelado todavía de qué restos se trata y no descartan otras hipótesis. En página internacional, este domingo los húngaros están llamados a las urnas para elegir a su próximo líder. De momento, Viktor Orbán parte como gran favorito para las elecciones parlamentarias. El actual primer ministro lidera todas las encuestas y, salvo sorpresa mayúscula, lo lógico es que repita mandato por tercera vez. Lo analizaremos al final de este informativo con el periodista Germán Terz. Suceso trágico en Madrid. Un varón de 31 años ha sido acribillado a tiros frente a su familia. Ha ocurrido en la calle Fernando el Católico, a la altura del número 4, en el distrito céntrico de Chamberí. Los testigos han señalado que han escuchado 4 disparos y que a continuación han visto a algunas personas salir huyendo. Los sanitarios desplazados hasta la zona solo han podido certificar el fallecimiento al comprobar que el herido había recibido un disparo en la cabeza. Han intentado durante más de media hora efectuar maniobras de reanimación sin logro alguno. Es una de las imágenes del día. Carles Puigdemont sale de la prisión de Neue Münster. Ha sido este mediodía después de que la audiencia territorial alemana decidiera dejarle en libertad bajo fianza y descartar el delito de rebelión. El expresidente ha depositado los 75.000 euros poco antes de las 12, una fianza, por cierto, abonada por las organizaciones separatistas de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Ahora Puigdemont deberá fijar su residencia en el país germano, un país que no puede abandonar. Una cosa ha demostrado Puigdemont a su salida de prisión, que no ha cambiado un ápice su discurso vertebrado en propaganda separatista. El expresidente catalán ha vuelto a otorgarse la condición de preso político y ha acusado al Estado español de responder con represión. I claim
for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. And finally, the time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Our fight is also for democracy, not only for the right of self-determination. El tribunal alemán ha calificado de inadmisible entregar a Puigdemont a la justicia española por un delito de rebelión. Y es que no consideran que exista violencia, hecho que es obligatorio para la equivalencia con el delito alemán. Esto complicaría mucho un futuro juicio al separatista en nuestro país, ya que sería juzgado por un delito con una pena menor que los demás cabecillas independentistas. Es por ello que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, está estudiando y valorando plantear una cuestión prejudicial al recurrir a Luxemburgo, al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. De momento vamos a intentar responder todas las incógnitas que rodean a Puigdemont, que son bastantes. ¿No es así, María Matos? Acláranos. Buenas noches. Pues sí, de momento muchas preguntas que vamos a intentar resolver respecto a esa negativa a extraditar a Puigdemont por rebelión. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, por qué le ha dejado en libertad el juez alemán, quizás la incógnita más importante, por qué ha roto con el criterio de la Fiscalía Española, hubo violencia, no hubo violencia y sobre todo qué capacidad tiene un juez alemán local para tomar esta decisión. Pues vamos a comenzar a dar respuesta. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que el juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, se está pensando si pedir al Tribunal de la Justicia Europea una aclaración sobre esa respuesta de negación del juez alemán a extraditar a Puigdemont. Esto implicaría que mientras, ahora lo vamos a ver, pues se paralizaría ese procedimiento y quedaría, por lo tanto, pues suspendida esa entrega a España de Puigdemont y también de los demás independentistas sobre los que pesa una euroorden. Y ayer decíamos, vamos a explicar ahora esa cuestión más importante. ¿Por qué se niega el juez alemán a extraditar a Puigdemont? Pues aquí está la respuesta. Dice que los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente allí. Es decir, el delito de malversación es el mismo que en el Código Penal alemán, pero el que no existe es el de rebelión. De ese delito dice que podría ser equiparable en Alemania al delito de la alta traición, pero que no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la violencia. Es decir, todo se reduce a que en el Código Penal alemán el delito de alta traición implica que haya violencia. Solo se cumple si va acompañado de actos violentos y este juez no creo que Puigdemont haya incitado a la violencia. Por eso considera que no hay razones para que Puigdemont siga en prisión por un delito de malversación, ya que no está contando con el de rebelión. Y por ello nos preguntamos qué capacidad tiene un juez alemán para romper ese criterio de la Fiscalía Española. Pues se trata de la Audiencia Territorial de Schleswig, que tiene en estos momentos pues un poder absoluto. Ya lo han visto, ha decidido que no va a extraditar a Puigdemont por rebelión y ahora se está pensando también si lo extradita por el delito de malversación. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora, de verdad, es si un juez de una región pues muy pequeña de allí de Alemania ha podido decidir sobre un tema tan importante sin haber seguido todo el procedimiento y sin tener una documentación que ha llevado pues más de 4 meses de investigación al juez Llarena. Veremos qué sucede finalmente. Gracias, María. Y analizamos ahora la actuación de la justicia alemana con el director de Confilegal, Carlos Verbel. Señor Verbel, muy buenas noches. Buenas noches. Hay quien cree que el juez alemán se ha extralimitado al apreciar que las actuaciones del independentismo están exentas de violencia. ¿Hay o no hay rebelión? A ver, si es verdad que hay muchos magistrados y fiscales también que sienten que se han extralimitado el tribunal alemán al entrar en el fondo del asunto. La euroorden se basa en 2 principios: el principio de confianza y reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Se piensa que evidentemente esa confianza, ese reconocimiento mutuo no se ha cumplido en este caso al entrar justamente en la definición del tipo. Desde el punto de vista de muchos magistrados, por supuesto, aquí se han unado unos principios que rigen la euroorden. ¿Sería comprensible que dentro de la judicatura española hubiese malestar por la decisión de su colega germano?
como he dicho antes, existe no un poco malestar, sino bastante malestar dentro de la Judicatura y dentro de la Fiscalía, precisamente por eso, porque resulta que el tribunal alemán ha entrado a estudiar el fondo del asunto, cuando lo que tiene que hacer, evidentemente, es decidir si el tipo penal por el cual se reclama al señor Puigdemont, que son rebelión y malversación de fondos públicos, tiene su equivalente en el Código Penal alemán, y parece que sí. De pronto es lo que tenían que verificar, pero se han puesto, según muchos magistrados y fiscales, a analizar justamente el porqué, y eso es algo que no le correspondería a ese tribunal. Hoy hemos conocido que el juez Llarena puede contraatacar al apelar al Tribunal de Luxemburgo, máxima autoridad competente en lo que afecta a litigios entre dos países de la Unión. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a hacer finalmente Llarena? Y si finalmente lo hace, ¿cuánto se va a demorar? Pues posiblemente quien impulse justamente esta cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el tribunal que digamos que homogeneiza las respuestas de los diferentes órganos judiciales en toda Europa para que sea toda la misma. Entonces, según mis fuentes, y yo ratifico eso, el magistrado estaría pensando en plantear una cuestión prejudicial que vendría planteada por la Fiscalía General del Estado. Esto llevaría al TJUE, que es como lo conocemos todos, a decidir a través de un procedimiento muy rápido, en 3 meses, sobre si el tribunal alemán se ha extralimitado a entrar en el fondo del asunto y al determinar si había violencia y demás, o si por el contrario tenía que haberse mantenido alejado del fondo de ese asunto, y por lo tanto lo que está en juego aquí, que es muy importante, es la vigencia misma del euroorden. La euroorden nace en 2001, después de que hubiera el ataque a las Torres Gemelas, y sustituye entre los 28 países de la Unión a la llamada extradición. ¿Qué significa esto? Que con la extradición son los países los que piden la entrega de la persona, y mediante el euroorden son los órganos judiciales, es de juez a juez. Bien, si el TJUE en estos momentos o próximamente decide que estaba bien que el tribunal alemán entrara al fondo del asunto, pues según mis fuentes esto sería la muerte del euroorden. También hemos visto al independentismo sacar pecho de esta resolución. ¿Queda tocado realmente, como ellos propugnan, nuestro sistema judicial? A mí me parece que lo que estamos viviendo en estos momentos es una serie de Netflix con diferentes giros. Aquí no queda nada tocado, evidentemente. Aquí lo que hay es un juego judicial en el cual, pues, ahora mismo la justicia española ha tenido un revés, pero esto no quiere decir que pasado mañana en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ese revés sea justamente en el lado contrario. Yo creo que tienen que estar contentos porque, bueno, les han dado la razón sobre algo que ellos venían argumentando, pero eso no quiere decir que sea el final de la historia, todo lo contrario. Es un giro más en este culebrón diario que estamos viviendo. Yo creo que a muchos, y sobre todo a la gente que está a mi alrededor, los tiene bastante cansados. Por último, señor Berbel, ¿cómo puede afectar esta decisión del juez alemán de cara al resto de fugados separatistas? Pues justamente es esto. Si Llarena, como todos prevemos, presenta una cuestión prejudicial al tribunal alemán, evidentemente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Luxemburgo, que no tiene su sede, evidentemente lo que va a ocurrir es que decida lo que decida sobre Alemania, afectará también a los fugados en Bélgica y a la fugada justamente en Gran Bretaña. Todo está perfectamente hilado y conectado, por lo tanto, bueno, esperemos el siguiente giro de este culebrón diario que estamos viviendo con el tema catalán. Gracias y muy buenas noches. Un placer. Y como no podría ser de otra forma, los independentistas ya se han mostrado orgullosos de estas decisiones de la justicia alemana. Desde las filas del partido de Puigdemont, Eduard Pujol asegura que la decisión germana es una completa bofetada jurídica a nuestro país. Mientras tanto, el abogado del expresidente, Jaume Alonso Cuevillas, ha señalado que siempre confió en los tribunales del país de Angela Merkel. Mentre la justícia espanyola continua reivindicant, continua fent gros, continua amagant-se al darrere d'aquest concepte de rebel·lió i mantenint gent innocent a la presó, avui Europa ha donat una lliçó de modus i ha fet tot el contrari. Por lo tanto, yo creo que habrá un momento en que se tendrá que reconocer, y yo creo que incluso el Tribunal Supremo Español puede que llegue a ese momento en que reconozca que no hay ninguna rebelión. Pero el problema es que va más allá. La rebelión es solamente el hecho más
no sé, más sorprendente de la imputación. Después tenemos todas las demás imputaciones que tampoco que tenemos que defender. Por lo tanto, el proceso se va a modificar y cuando se analice la libertad de los procesados, el Tribunal Supremo ahora tendrá que tener en cuenta que la discusión está más abierta que nunca y por lo tanto eso tiene que tener alguna repercusión. El exconsejero de Interior y líder de Unidos para Avanzar, Ramón Espadaler, ha llamado este viernes a crear un pacto de Estado para abordar la relación entre Cataluña y el resto de España. Según Espadaler, el problema ya internacionalizado no debe resolverse por la vía judicial. Nos parece que es un momento oportuno para hacerlo y en términos positivos es una reflexión a todo el arco parlamentario catalán y español que necesitamos afrontar desde las instituciones y en un formato de pacto de Estado, lo que es un problema de Estado, como en su día lo fue las pensiones y no se resolvió a partir de un encontronazo no entre dos gobiernos o tres gobiernos, sino en una amplitud de espectro de modelo de pacto de Estado. Y esta es nuestra propuesta y hacemos esta reflexión al conjunto del arco parlamentario, porque lamentamos profundamente que el Partido Popular haya delegado la política al ámbito judicial, como lamentamos profundamente que el independentismo ha delegado en la calle la gestión política. Acabamos de ver las reacciones, pero vamos ahora a conocer cuáles son las posibilidades que están abiertas en la justicia española para actuar contra Carles Puigdemont. Cuéntanos, María. Pues vamos a ver cuáles son todas esas opciones judiciales que tiene ahora mismo el magistrado del Supremo, Pablo Llarena. En concreto, son 3. La primera sería juzgarle solo por malversación. La segunda, la retirada de esa euroorden. Y como tercera opción tendríamos ampliar la euroorden y reclamar el delito de sedición. Vamos a verlas detalladamente. Primera opción, aceptar lo que ha dicho el juez alemán, extraditarle tan solo por malversación. Un delito, recordamos, con penas de hasta 8 años de cárcel, muy lejos de la rebelión que ronda los 30 años. Una vez que Puigdemont pusiese un pie en España, tendrían que pasar 45 días y haberse visto las caras con Llarena en el Tribunal Supremo para poder juzgarle por rebelión. Y aquí tendrían que ser sus abogados los que diesen ese visto bueno. Tan solo así podría caer sobre él el delito de rebelión, algo muy improbable que pueda pasar, ya que sus abogados tendrían que dar ese sí. La opción número 2, retirar la euroorden. Aquí lo vemos. Llarena ya hizo en diciembre del año pasado con Puigdemont y con sus 4 consellers fugados que le acompañaron a Bruselas para evitar así que tan solo fuesen juzgados por prevaricación. Entonces, si esto pasa, Llarena retira la euroorden, Puigdemont pues podría circular libremente por toda Europa, por todos los países, eso sí, con el riesgo de que la euroorden se podría reactivar en cualquier momento. Solo se le podría juzgar por rebelión si es detenido en España o, bueno, pues en un país amigo como puede ser Francia. Si no, tendría que esperar hasta 20 años para que ese delito prescribiese y poder estar en España sin que le detuviesen. Y por último, la tercera opción, que sería ampliar esa euroorden y reclamar al juez la extradición por el delito de sedición. Un delito que tiene una pena máxima de hasta 25 años, que en este caso se podría sumar también a la de organización criminal, que es de hasta 8 años, y también a la de malversación, que tiene la misma pena. Esta opción tampoco parece la más factible porque Llarena no ha imputado todavía a ningún independentista por este delito, por el de sedición. Muchas gracias, María. Y Ciudadanos reclama cooperación internacional porque aseguran que el problema catalán atañe a España y a Europa. Lo ha solicitado el líder de la formación naranja, Albert Rivera, para que los delincuentes, dicen, no caminen a sus anchas por territorio europeo. Y el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha vuelto a resaltar hoy la condición de prófugo de la justicia del expresidente catalán, Puigdemont, al que niega la condición de político perseguido. Continúa, por tanto, el procedimiento de extradición. Será el Tribunal de Schleswig-Holstein el que estudie el contenido concreto de lo mismo. El Gobierno, como saben ustedes, respeta y acata las decisiones de los tribunales. Nunca ha extraído ninguna consecuencia de las mismas. Fue una decisión del Tribunal Supremo Español con los tribunales alemanes y, por tanto, de acuerdo con el principio de separación de poderes que respetamos, estaremos a expensas de ver qué es lo que resulta del mismo. Pero, por tanto, queda claro que el señor Puigdemont está en estos momentos sometido a la acción de la justicia
en territorio alemán, puesto que huyó de la justicia española para no someterse a la misma, está a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que han dejado bien claro que no se trata de un perseguido político, sino un prófugo de la justicia incurso en una causa penal. Lo acaban de escuchar. El Gobierno prefiere dejar en manos de la justicia la puesta en libertad condicional de Carles Puigdemont. Dice que es cuestión de jueces y no de Gobierno. Y es que las filas de Mariano Rajoy están ahora más señaladas que nunca por su inacción. Ya son muchas las voces que advierten que la falta de intervención sobre el conflicto político en Cataluña traerá consecuencias desastrosas. Algunas de ellas ya las hemos ido viendo, como por ejemplo la fuga de empresas o la bajada del turismo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido que le cuesta confiar en la estrategia del Gobierno para resolver la crisis en Cataluña. Sánchez ha dedicado estas palabras a Rajoy por la salida de prisión de Puigdemont en Alemania. En fin, nosotros seguimos apoyando al Estado, seguimos apoyando lógicamente a los jueces, y aunque en días como hoy sea difícil confiar en la estrategia del Gobierno para resolver la crisis catalana, seguimos confiando en que el Gobierno sepa manejar esta situación para que, evidentemente, el señor Puigdemont sea extraditado, llegue a España, rinda cuentas ante la justicia y podamos también desde la política desbloquear una situación que se viene prolongando desde demasiado tiempo en Cataluña. Y veamos ya en qué se ha equivocado el Ejecutivo al hacer frente al desafío separatista. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿Cuáles son esos errores del Gobierno? Buenas noches. Pues en primer lugar que se aplicó demasiado tarde el artículo 155 y es que muchos ya le venían reclamando a Mariano Rajoy que interviniese la comunidad catalana antes de que el órdago independentista se consumase. Además, el Gobierno dejó vendida a la policía ante la inactividad de los Mossos, regalando así una imagen muy violenta del país. Las pruebas de que los Mossos no iban a impedir el referéndum eran infinitas, pero aún así se enviaron miles de policías nacionales y guardias civiles para neutralizarlo, provocando que se dieran cargas policiales que el independentismo aprovechó para fomentar su victimismo a nivel internacional. Y continuamos porque otro de los grandes errores del Gobierno fue no contrarrestar el discurso independentista. La propaganda nacionalista ha sido abundante desde hace años y mientras que Romeva y todo su aparato internacional promovían por toda Europa los argumentos del secesionismo, el Partido Popular se limitaba a mirar para otro lado. Y es que finalmente tuvo que ser Ciudadanos quien se movilizara para explicar los argumentos constitucionalistas. Solo así se entiende que mentiras como estas hayan calado. Y continuamos porque, por último, para muchos la aplicación del 155 fue bastante tibia. Y es por ello que, pese a que la Generalitat está en manos de Rajoy, TV3 ha seguido promocionando el rechazo a todo lo español, demonizando a quienes se alejaban del discurso independentista. Y además, aunque Méndez de Vigo prometió que cualquier padre podría matricular a sus hijos en español, la Consellería de Educación catalana sigue negando este derecho a los castellanoparlantes. Muchas gracias, Marta. Y hablamos de la actuación del Gobierno respecto al desafío separatista catalán con el presidente de Intereconomía, don Julio Ariza. Señor Ariza, muy buenas noches. Buenas noches. Con todo lo que hemos visto y vivido a lo largo de estos meses, España ha quedado en completo ridículo en el ámbito internacional. Hay quien achaca a Rajoy no haber intervenido antes y dejarlo todo en manos de la justicia. ¿Qué cree usted que es lo peor que ha hecho? Es difícil de saber. El Gobierno probablemente lo peor que ha hecho es no hacer algo, sino no hacer casi nada. Desde luego no impidió que Puigdemont saliera de España, como no ha impedido que Marta Rovira salga, y tampoco ha construido un esquema de comunicación, sobre todo frente a nuestros aliados, los gobiernos del resto de la Comunidad Europea y los gobiernos occidentales, un relato, una historia de lo que está pasando en España que les dé una información verdaderamente concreta, clara, diáfana de todo el proceso independentista en nuestro país. Yo creo que el Gobierno en materia de comunicación no es que tenga un 2 o un 1 o un suspenso, tiene un 0. Entonces, Julio, ¿cuál ha sido la raíz del problema? ¿Podríamos decir que no haber aplicado el 155 antes? La raíz del problema está en la corrupción de los Pujol. Todos los males que tiene Cataluña en este momento ha sido la precipitación del separatismo que llevaba un proceso gradual hacia la independencia hasta conseguir un 65, un 70% de apoyo popular, y la corrupción de los Pujol, las estafas, los robos de todo el entorno de Convergencia Democrática de Pujol y de sus amigos, que se precipita en un momento determinado todo el, digamos,
el tema penal que caía sobre sus espaldas hace que ellos le den el pistoletazo de salida a tirarse a la piscina, a construir la República Catalana, esa república que por supuesto nunca va a llegar, pero que ellos creían que les podía permitir huir de la justicia española, huir de la justicia. ¿Y cuáles pueden ser todas las consecuencias sociales en la región catalana? La primera consecuencia ha sido que se han visibilizado por fin las dos Cataluñas. Es que no había una sola Cataluña independentista y que apostaba por el monolingüismo y que apostaba por los privilegios de los que creen que Cataluña debe estar fuera de España, sino que hay claramente una mayoría social. Y en el caso de las elecciones autonómicas se ha visto que han sido casi 300.000 votos más de los partidos no independentistas sobre aquellos que apuestan por la independencia. Por tanto, la primera consecuencia clarísima ha sido que, por fin, la Cataluña que estaba en el armario durante tanto tiempo ha decidido defender sí o sí sus derechos individuales y sus derechos colectivos. Hoy el separatismo solo tiene enfrente el Poder Judicial español, el Tribunal Supremo, que está actuando con la máxima diligencia y con la máxima valentía y el máximo rigor, y la sociedad catalana, que no es independentista mayoritariamente. ¿Puede hacer algo a estas alturas el Gobierno para encaminar la situación en la región? Hombre, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es cambiar de gobierno. Es decir, el Partido Popular tiene que regenerarse a toda velocidad y tener una persona al frente que le aporte un proyecto al Partido Popular y un liderazgo. Hoy no tiene ni proyecto ni liderazgo. Sin esa condición, pocas cosas se van a poder cambiar, porque Rajoy no va a poder convencer ni a Sánchez, ni a Rivera, ni a ningún otro partido político de que él puede enderezar esta situación. Muchas gracias, señor Ariza, por su análisis. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hoy Vox ha anunciado que se personará en el proceso contra Puigdemont en Alemania para que sea juzgado finalmente por los delitos de rebelión y de malversación. El objetivo de los servicios jurídicos del partido de Santiago Abascal es lograr que el líder secesionista sea juzgado por los delitos por los que le procesó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el pasado 23 de marzo. El responsable de los servicios jurídicos de Vox, Javier Ortega Smith, ha cargado contra la justicia alemana y ha pedido reflexión y autocrítica al gobierno. Tiempo ahora de analizar las acciones emprendidas por Vox con el vicesecretario jurídico del partido, Pedro Fernández. Señor Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, ¿cuáles son esas medidas legales que están estudiando para lograr que el exmandatario catalán sea juzgado por delito de rebelión? Bueno, por un lado, estamos estudiando la posibilidad de personarnos en el procedimiento de extradición en Alemania, también estudiando la posibilidad de iniciar nuevas acciones judiciales allí, y por otro lado, sin perjuicio de eso, pase lo que pase, vamos a mantener en el Tribunal Supremo que finalmente se condene al señor Puigdemont por el delito de rebelión, sin duda. Han asegurado que ya están en contacto con abogados alemanes. ¿Cuál es la sensación que le transmiten desde el país germano? ¿Ven posibilidades reales a que finalmente se le juzgue por rebelión? Bueno, somos conscientes que la legislación procesal alemana no tiene regulado expresamente la participación como acción popular, como ocurre en España. Sin perjuicio de eso, vamos a intentar alegar interés directo en las causas que se puedan estar llevando allí, y sobre todo, como he dicho antes, vamos a mantener siempre la calificación del delito de rebelión ante el Tribunal Supremo para que sea condenado el señor Puigdemont por este delito. El juez alemán ha alegado que el delito que podría ser equiparable en Alemania es el de alta traición, pero en este caso dicen que no hay violencia. ¿Por qué el juez asegura que no hay violencia? Bueno, consideramos que ha sido un error por parte del juez del tribunal alemán. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía sí ha considerado que existe violencia y sí ha considerado que se debe extraditar tanto por el delito de rebelión como por el delito de malversación. Por tanto, entendemos que ha sido simplemente una decisión errónea desde el punto de vista jurídico. La puesta en libertad de Puigdemont ha sido un varapalo tremendo para el gobierno. ¿En qué cree usted que se ha equivocado Rajoy? Bueno, el Gobierno de la Nación se ha equivocado en varios momentos. En primer lugar, el aplicar el artículo 155 de la Constitución española demasiado tarde. En segundo lugar, convocar inmediatamente elecciones en Cataluña. Y en tercer lugar, no haber puesto las medidas necesarias para que se produjera la detención del señor Puigdemont antes de que saliera de España. Gracias por estar en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
Continúa la película separatista. Tras las numerosas idas y venidas de nombres para la candidatura a la presidencia de la Generalitat, parece que ahora el separatismo vuelve a su inicio. Tras la renuncia de ayer de Jordi Turull, el independentismo volvía a poner encima de la mesa el nombre del que fuera líder de la ANC y encarcelado, Jordi Sánchez. Así lo anunciaba Junts per Catalunya, pero también aseguraban no descartar en ningún momento volver a la opción de Carles Puigdemont. Como decimos, ya ha comenzado la ofensiva del separatismo para tratar de investir a Carles Puigdemont a distancia. A ella también se empieza a sumar la CUP, cuyo portavoz, Carles Riera, ya deja ver las intenciones del partido antisistema. La CUP Crida Constituent mantiene su posicionamiento favorable a investir y lo más inmediatamente posible a Carles Puigdemont como presidente. Ya esta era nuestra posición antes de la decisión judicial de Alemania de ayer y hoy por hoy entendemos que la justicia alemana no hace otra cosa que reforzar esta tesis, reforzar esta posición. Hoy Carles Puigdemont está más fuerte jurídicamente y políticamente hablando que anteayer. Hoy Carles Puigdemont está más legitimado todavía, y esto es una obviedad a nivel internacional, para ser el presidente. José Manuel Maza apreció base para ilegalizar a los partidos golpistas. El que fuera fiscal general del Estado, fallecido en noviembre, apreció los fundamentos necesarios para prohibir el PDeCAT, Esquerra y la CUP. Así lo cuenta en exclusiva OK Diario, según una carta enviada por Enrique Calvet, eurodiputado del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, al ministro de Justicia, Rafael Català, y a la que ha tenido acceso este medio. En esta misiva, Calvet lamenta la falta de respuesta de Català a su petición de ilegalizar a los partidos catalanes que promueven la independencia de Cataluña. En ella dice que el pasado mes de noviembre puso en marcha una serie de iniciativas orientadas a combatir la crisis secesionista y el golpe de Estado que se estaba viviendo en España. Además, el eurodiputado califica de intolerable la falta de respuesta, confirmación o acuse de recibo de su escrito y la no respuesta del ministro catalá, al que pide que haga lo necesario para que se inicie el procedimiento para ilegalizar las tres formaciones políticas. El director del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Enrique Álvarez Conde, ha reconocido esta mañana en los micrófonos de Onda Cero que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, le pidió que reconstruyera el acta del trabajo final de máster. Sin embargo, horas más tarde ha matizado sus declaraciones en El Confidencial y ha asegurado que el acta que presentó no era una reconstrucción, sino un documento interno para el rector de dicha universidad del que había recibido presiones. Y el rector me pregunta si hay trabajo. Y digo, yo no lo tengo y creo que la normativa exige que a los 2 años se destruyan todos. No tengo ni ese ni ninguno. ¿Hay algún documento? Y digo, si se ha destruido todo, se ha destruido todo. Y me dice, pues hay que encontrar un documento. Hay que reconstruir un documento. Literalmente. Y en ese sentido, yo reconozco mi culpa, que le hice caso. Yo no tengo ninguna responsabilidad legal porque no hay mi firma en ningún sitio, pero le hice caso por mi carácter institucional e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector, creo recordar, por la tarde. Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha negado las palabras del director del máster realizada por Cristina Cifuentes. Javier Ramos ha señalado que no ha obligado a nadie a reconstruir el acta del trabajo de fin de máster. Existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la justicia para que actúe y depure las responsabilidades que correspondan. Se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar. La profesora López de los Mozos presentó un documento en el que afirmó, primero, no haber formado parte ni haber presidido ningún tribunal que hubiese examinado el trabajo de fin de máster de la señora Cristina Cifuentes. No reconocer la firma que aparece en dicha acta.
La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. Cristina Cifuentes ha llegado esta mañana envuelta de polémica el fin de semana en la Convención Nacional que el Partido Popular celebra hasta el domingo en Sevilla. El primer contacto con esta realidad lo ha tenido a su llegada a la estación sevillana de Santa Justa, abucheada con bromas de los viandantes y a empujones. La policía ha tenido que colaborar para que el coche que esperaba la presidenta madrileña pudiera avanzar hacia el hotel en el que se hospedará estos días. Cifuentes ha evitado hacer declaraciones y ha citado a los reporteros para esperarla de nuevo frente al Palacio de Congreso escogido por el Partido Popular para celebrar la convención en la que ella y su escándalo se han convertido en el principal y único protagonista. Y quien se fue a Sevilla se agarró a la silla y Cristina Cifuentes a las 3:30 convocaba a los medios de comunicación para dar una rueda de prensa. Tiempo de ver todo lo que decía la presidenta regional. Marta, cuéntanos. Buenas noches otra vez, Alba. Pues la presidenta de Madrid, para empezar, ha hecho oídos sordos a esa confirmación del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de que no existe nada que pruebe que realizó el trabajo de fin de máster o que lo defendió. Y de hecho Cifuentes se mantiene firme en todas las explicaciones que ha dado sobre ese máster que, según ella, cursó y aprobó en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ha reiterado que no piensa dimitir porque ni ha cometido ningún acto ilegal ni ha mentido acerca de las supuestas irregularidades en la obtención de ese polémico máster. Porque yo he dicho la verdad. Y desde luego yo no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad. Y esto lo mantengo ante ustedes en sede judicial o donde sea necesario. Yo no voy a dimitir, seguro que esa pregunta me la iban a hacer, no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir. Lo acaban de escuchar. Cristina Cifuentes no está dispuesta a dejar su cargo, a pesar de las múltiples peticiones para que lo haga. Sin embargo, la presidenta regional se ha alegrado de que su caso haya llegado a manos de la Fiscalía y salga a la luz toda la verdad. Dice la presidenta que ella es la primera interesada en que se aclare todo este revuelo porque se siente la principal perjudicada. Además de la universidad y del daño indudable que se está haciendo a la Universidad Rey Juan Carlos, hay otra perjudicada que soy yo. Si aquí hay una persona interesada, ya no me refiero a instituciones, persona interesada en que se llegue hasta el final y que se aclare y que se determinen las responsabilidades que correspondan, soy precisamente yo. Y su postura ahora, tras ese pronunciamiento del rector Javier Ramos, es que en la universidad han podido fallar los procedimientos internos de acreditación, pero ha repetido que ella presentó su trabajo final ante un tribunal e insiste en que todo el papeleo corresponde a la Rey Juan Carlos. Yo lo que he entendido de las declaraciones del rector es que ellos no han podido, verificar hasta el momento que ese trabajo de fin de máster se presentara, que es la propia universidad quien tiene que aclarar. No me corresponde a mí como alumnas, a mí como alumna me corresponde demostrar como hecho que yo me matriculé, que pagué la matrícula, que cursé las asignaturas y que presenté y aprobé ese trabajo de fin de máster. Por último, Cifuentes dice que confía en la universidad y en la justicia para que consigan solucionar este problema y que pueda haber incluso otros alumnos afectados. Alba. Muchísimas gracias, Marta. ¿Y qué opinan los ciudadanos sobre la decisión de Cifuentes de seguir en su cargo? ¿Debe o no debe dimitir? Esto es lo que han recogido nuestros micrófonos en las calles de Madrid. Que a una persona, por tener la posición que tenga y desarrollar el cargo que desarrolla, le faciliten las cosas de esta manera, pues dimisión. Y me fastidia, pero dimisión, o sea, la han pillado y ya está, ajo y agua. Que yo soy simpatizante de ella, pero las cosas son como son, es para todo el mundo igual, todo esto, la ley es para todo el mundo igual. Y si ha falseado, no ella, si no le han hecho falsear un documento, debe dimitir, que no tiene mucha importancia para la carrera política que ella tiene, bien, pero si es así, debe dimitir seguro. La gente cometemos fallos y es un fallo grandísimo. Sí, para mí debe dimitir. Y además dar explicaciones a toda la comunidad de ciudadanos de Madrid. Hasta que no esté todo sobre la mesa no se puede saber si está o no está. Y si lo ha hecho mal, que apechugue. Y si lo ha hecho bien, que siga. Y si ella realmente sabe que lo ha hecho mal, que vaya echando el cerrojo y que lo deje. Yo creo que sí. Creo que
bueno, que en la situación actual lo más lógico es que dimita. Yo creo que las explicaciones que se han dado de una y otra parte hasta ahora pues son poco verosímiles. En absoluto creo en ella, creo que debe dimitir, porque no puede manchar la reputación de la universidad. ¿Qué van a pensar todos los jóvenes de la enseñanza? A partir de ahora no creo que ningún madrileño pueda creer en ella. Lo que diga ella son palabras huecas que las echa, vamos, en un sitio vacío, ¿no? Que no sirven para nada. Si sigue ella en sus 13, al final va a salir por la puerta falsa. Entonces lo normal sería que dimitiese y por lo menos que sea digna. Y abrimos página económica porque nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado investigando sobre el dinero que invierte nuestro país en determinadas materias y que constituyen un verdadero despilfarro. Patricia, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. La palabra despilfarro no se escribe con ñ, pero bien podría serlo, porque en España son muchos los gastos locos que tiene el Estado. Hablamos de importantes ayudas a proyectos gastronómicos o medioambientales, iniciativas culturales desconocidas, autonomías e incluso sueldos desorbitados para trabajadores de organismos públicos en otros países. Por empezar a enumerar, hablamos de la promoción de las tapas, un producto bien español que nos cuesta nada más y nada menos que 40.000 euros, un capricho del gobierno por convertir este tipo de gastronomía en patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y también 450.000 euros es la cuantía destinada a las asociaciones vinculadas con partidos políticos. De hecho, esta fue la razón por la que José María Aznar privatizó la Fundación FAES tras recibir 38 millones de euros. Pero también hay otras, como Fundescam, la Fundación Popular de Estudios Vascos, ambos del PP. También la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Redes de Futuros del PSOE, ambas. Y seguimos derrochando. ¿Qué les parece invertir 100.000 euros en las salinas de Añana? ¿Saben de qué hablamos? Es una de las fábricas de sal más antiguas del mundo, con 6.500 años destinada al turismo. Pero ¿es necesaria esta aportación pública? Y pasamos a hablar de sueldos desorbitados, porque también salen de las arcas públicas, y nos referimos al chollo de trabajar en el Instituto Cervantes en el extranjero. Un cargo medio puede llegar a cobrar más que nuestro presidente del gobierno. Sí, como oyen, 80.953 euros cobra Mariano Rajoy, y trabajar en este organismo en Sídney, Estambul, Londres o Tokio puede salir muy rentable. Pero si hay un gasto importante que destacar son las autonomías. Cuestan 90.000 millones de euros en gastos corrientes, a lo que a ello hay que sumarle las partidas de subvenciones, una inversión, obras públicas, servicios, con lo que la cantidad asciende hasta 165.000 millones de euros. Como veis, también aumentan, los espectadores también lo ven, son unas cuantías que no salen porque despilfarramos y mucho. Comentamos la decisión de Cristina Cifuentes de no dimitir con el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Brabezo. Señor Brabezo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué le parece que Cifuentes no dimita? ¿No hay acaso suficientes elementos como la falsificación del acta de su trabajo fin de máster que lo obligan a ello? Pues eso es justamente lo que tenemos que ver y eso es justamente lo que queremos saber. Realmente, si tenemos toda la información, si eso es verdad, y obviamente por eso hemos pedido lo que sería, en este caso, una comisión de investigación para tener toda la documentación, poderla verificar y saber hasta qué punto eso es verdad o no lo es. A partir de ahí, pues obviamente tomaríamos una decisión. Su partido está recibiendo críticas por no apoyar la moción de censura contra Cifuentes en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué entienden que es mejor una comisión de investigación? Pues obviamente, por lo que decía, tenemos que tener toda la documentación, poderla ver, poder hablar con aquellos que están implicados en todo el proceso y a partir de ahí tomar una decisión. Desde luego que por parte de Podemos y del PSOE las críticas son altas porque lo que quieren es apartar a Cristina Cifuentes y ponerse ellos, pero la realidad es que lo que queremos saber es si es verdad que le dieron este máster, si hubo delito o no lo hubo. Eso es lo importante y no ya pensando en el puesto que va a ocupar el sustituto de Cifuentes. Para eso no hemos venido para saber qué ha sucedido. ¿Y en el caso de que la comisión se alargue durante meses, seguirán sin pedir su dimisión?
Bueno, lo que hemos pedido es una comisión de urgencia y por lo tanto, si es de urgencia, sería en unas breves semanas constituirla y tener obviamente toda la información y tener unas conclusiones lo antes posible y a partir de ahí tomar la decisión consecuente con esa comisión de investigación. En el caso de que Cifuentes sea imputada, ¿va a mantener Ciudadanos su posición de no pedir su dimisión? Bueno, aquí es algo normal que Ciudadanos siempre pide. Cuando alguien está imputado, pide su dimisión. No es algo que solamente sea marca de la casa, que lo es, que nosotros como cargos públicos nos acogemos a ello. Si estamos imputados tenemos que dejar nuestro puesto, pero también está en los pactos que firmamos en toda España con todos los municipios a nivel estatal, regional, de cualquiera de ellos. Pero también, obviamente, Cristina Cifuentes ha firmado ese pacto y si estuviera imputada, en el caso de que fuera así, pues tendría que dejar su puesto, evidentemente. Ciudadanos fue el primer partido que pidió la dimisión de Carmena por la gestión de los incidentes violentos en Lavapiés. ¿Por qué ahora actúan de manera distinta? Bueno, porque una de las cosas que estamos aquí hablando es saber realmente si hay un delito o no lo hay. No tenemos la documentación, no podemos decidir, por lo tanto es completamente diferente a lo que sucedió con el equipo de Manuela Carmena, que aquí sí que la propia Policía Municipal ha señalado diferentes deficiencias y obviamente ahí sí que nos dejaba claro que la petición de dimisión de Manuela Carmena era más que clara y era más que evidente. Muchísimas gracias, señor Brabezo. Como siempre, un placer. Abrimos página internacional con la mirada puesta en Brasil y es que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva va a apurar hasta el último minuto para entrar en prisión. Así lo han confirmado fuentes cercanas al brasileño. 12 años de prisión por corrupción. De esta forma hará frente a la histórica orden judicial que le exige ingresar en la cárcel a las 5 de la tarde como muy tarde, hora local de Brasilia, aquí en nuestro país a las 10 de la noche. Las últimas informaciones sitúan a Lula da Silva en Sao Paulo, en la sede de su antiguo sindicato metalúrgico con antiguos compañeros y seguidores, muy pendientes de si va a ingresar voluntariamente en la cárcel o si va a esperar a ser detenido. Y este domingo los húngaros están llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento compuesto por 199 escaños. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dispone a encadenar su tercer mandato consecutivo si, como pronostican los sondeos, se hace con la victoria en las elecciones generales que se celebran, como decimos, este domingo. Orbán es uno de los gobernantes más discutidos de Europa, pero curiosamente goza de una gran popularidad en su tierra, en Hungría. Sus políticas sobre inmigración y natalidad y la reivindicación de la soberanía nacional le han valido el apoyo de los húngaros, pero las críticas de la Unión Europea. Según las encuestas, su partido, el conservador Fidesz, tendría ahora mismo más del 35% de los apoyos en la cita electoral. Y analizamos las elecciones de este domingo en Hungría con el periodista Germán Tertsch, que se encuentra además en la capital de Budapest. Germán, muy buenas noches. Buenas noches. Estaba oyendo, hay que corregir los datos, no un 35, está entre un 49 y un 52. Es lo que le dan las encuestas en este momento a Fidesz en su alianza con los democristianos, que son los que gobiernan actualmente, los que gobernaron la anterior legislatura y los que previsiblemente gobernarán en la próxima. Germán, ¿por qué Viktor Orbán es calificado de ultra por los medios de comunicación progresistas? Bueno, entre otras cosas porque se califica de ultra a todo el que no sea como ellos. Quiero decir, tenemos un consenso socialdemócrata en Europa Occidental que aquel que se sale de él y que no, digamos, que no asume lo que es, digamos, la hegemonía socialdemócrata o izquierdista cultural, pues es inmediatamente tachado de ultra. Eso le pasa a mucha gente en España y pasa en general, pasa mucho en Europa. Orbán no ha querido comulgar con algunas de las ruedas de molino que se han lanzado en la Unión Europea. Ahora nosotros mismos estamos viendo ruedas de molino también en la Unión Europea, pero vamos, desde luego Orbán muy pronto fue durante la crisis de los refugiados, que fue el único que quiso cumplir las leyes de la Unión Europea respecto a refugiados, y como se las saltó Merkel, todos ellos se las saltaron con Merkel y resulta que condenaron a Orbán como si Orbán fuera
el malo de la película cuando era el único que estaba cumpliendo las leyes. Y después Orbán ha sido muy claro, o sea, él cree que la solución de África no puede estar en Europa y la solución de las crisis en Asia tampoco, es decir, Europa tiene el espacio que tiene y Europa tiene que defender unas estructuras y unas naciones que creen Orbán y creen otros también que hay que defender, porque si no realmente lo que hace es sucumbir Europa y entonces Europa sí que no puede ayudar a nadie. Germán, le iba a preguntar qué es lo que más molesta de Orbán en la Unión Europea, ¿su política migratoria de la que usted está hablando o que hable abiertamente de las raíces cristianas del continente? Pues todo, porque van unidos, el que es una defensa de la nación, es una defensa de las raíces cristianas, que es cierto que Orbán lo utiliza también para su propia puesta de poder, igual que la retórica contra la inmigración es una retórica que muchas veces es una retórica muy dura, pero en realidad lo que hay es una consecuencia en general de una política que corrobora que hay una serie de cosas que en Europa Occidental están yendo muy mal y que una serie de países en el este de Europa, que son Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia, no quieren que vayan por ahí. Y Orbán es la cabeza visible porque es un hombre muy carismático, porque siempre ha sido un gran luchador, fue un joven luchador contra el régimen comunista en el año 89. Germán, sí. Lamento, nos quedamos sin tiempo, tenemos ya que despedirle. Muchísimas gracias por esta conexión desde Hungría. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias por su confianza. Ya saben que volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Así es, pero mientras tanto no se marchen porque hoy a las 10 de la noche tienen una cita con Intereconomía, con el especial de Xavier Orcajo, El fugitivo, sobre Carles Puigdemont, y mañana a las 10 también de la noche, 6 mujeres sin piedad con Luis María Ansón. Hasta el lunes. Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos con el tiempo del fin de semana y, como no, es primavera, tiempo para todos los gustos, sol, lluvia, viento, incluso algo de nieve y borrascas que se siguen colando por aquí, por el noroeste peninsular, con una que se va a ir descolgando durante los próximos días hacia el sur, con esta que se va gestando en el Mediterráneo, y mientras esta se va hacia el sur y esta hacia el norte, por aquí aparece otra borrasca de los clásicos noristes que se forman frente a las costas de Canadá y Estados Unidos, que llegará también para principios de la semana a zonas del noroeste peninsular. Bueno, pues vamos por partes, porque el sábado tenemos un día bastante lluvioso. Las lluvias avanzando de oeste a este prácticamente, copiosas en algunas zonas, por ejemplo en Galicia, en zonas de la cordillera cantábrica, pero también por el centro y el sur, y además las temperaturas van a bajar y con estas lluvias pueden aparecer tormentas, sobre todo en el noroeste, o sea que precaución. Cielos también nubosos en zonas del nordeste, con estos vientos de levante más despejados quizá en algunas zonas del Mediterráneo, pero también llegará la lluvia. Y ahí tenemos la zona de Canarias con vientos alisios y algunas precipitaciones. El domingo un día más variable, queríamos decir con cielos más abiertos, pero todavía con precipitaciones, sobre todo por el norte, puntualmente por zonas del interior, y atención al nordeste aquí, donde las lluvias pueden ser más copiosas, al igual que en algunas zonas del sur, y en Canarias también hay que sacar el paraguas durante la jornada dominical puntualmente. Y ya para el lunes, con la nueva borrasca, más precipitaciones entrando por el noroeste, además la cota de nieve podría bajar hasta los 800.000 metros, y eso es una situación que podría complicar en algunas carreteras el tránsito. Mediterráneo más libre, con los vientos secos del suroeste, y todavía en Canarias algunas precipitaciones que pueden afectar sobre todo a las islas más occidentales. Y esto es lo que vamos a acumular entre sábado, domingo y lunes. Atención a los Pirineos, especialmente aquí, esos vientos húmedos aportados del Mediterráneo van a hacer que las precipitaciones sean intensas y además con una pendiente problemático, y luego tendremos también lluvias copiosas en algunas zonas de las comunidades del noroeste, especialmente la gallega. Viento, pues arreciando a momentos en los Pirineos, en el sureste peninsular, y luego para el arranque de la semana también en algunas zonas del oeste, con la llegada de esa nueva borrasca que comentábamos. Y fijaros cómo incluso para el lunes tendremos vientos moderados a fuertes del suroeste en la zona del Mediterráneo. También Canarias va a ver cómo los vientos se van animando durante estos próximos días, inicialmente no tanto, pero a partir del sábado y cara al domingo, fijaros cómo empiezan a aparecer esos colores verdes, anaranjados, rojos, indicando que el alisio va a ir intensificándose progresivamente durante los siguientes días. Los detalles, como siempre, los iremos contando aquí en eltiempo.es.